Eh, bien, con respecto, había dos cositas que les quería indicar de la clase anterior. Uno era, cuando les hablé de radicales, no les hablé de los radicales primarios. Les voy a... Bueno, yo hice esta clase, ¿se acuerdan? La primera parte de la clase la hice de una manera distinta a como originalmente yo la hacía. Les hablé al final de las reglas de nomenclatura, pero había una cuestión que me había quedado pendiente con respecto a los radicales, ¿ya? Les mencioné la conformación, la estructura de los radicales secundarios y terciarios, pero no les hablé de los radicales, fundamentalmente de los radicales primarios. Bueno, ustedes pueden diferenciar los primarios, los secundarios de los terciarios, en el caso de los alcanos, por el número de hidrógenos. Aquí tenemos un radical etilo. Este es un típico ejemplo de un radical de tipo primario. Fíjense que este carbono está unido a dos hidrógenos y además está unido a otro grupo, a un grupo metilo, en este caso este CH3. Entonces, este carbono, el que está indicado aquí como número 1, va a ser el radical etilo, ¿ya? Los radicales primarios como característica, básicamente ustedes los pueden distinguir de los secundarios y de los terciarios porque tienen dos hidrógenos. Esta sería la estructura general de un radical primario, RCH2. Ahora, con respecto al radical metilo, si bien uno pudiera eventualmente considerar al radical metilo como un radical primario, en realidad se pone en una categoría aparte. O sea, cuando hablamos de radicales, hablamos de radicales metilo, primarios, secundarios y terciarios. Y el radical metilo tiene esta característica o esta categoría aparte, porque tiene ciertas propiedades especiales. Me van a entender cuando veamos un poco la reactividad, las reacciones de los alcanos, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, repito, el radical metilo, si bien es cierto, uno pudiera considerarlo primario, no se considera primario en general y se clasifica como radical metilo propiamente tal. Por ejemplo, en este compuesto, lo que tenemos aquí son radicales metilos que están unidos a una cadena alquílica principal. Ya, eso era en cuanto a los radicales. Y lo otro que les quería mencionar, chiquillos, ¿me están viendo por casualidad? Porque me decía conexión inestable. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Se le cortó un Sí, rato, profesor. profe. ¿Se cortó? Se cortó un ratito, sí, pero creo que Y fue se cuando cambió de pegó. diapositiva. Cuando le hablé de los radicales. Ya, pero esta No, idea no, esa de... parte se escuchó. Ya, me dicen por si acaso hay algún problema. Debe ser la lluvia. Bien, entonces, a ver, Profe, sí, dime. no sé si fue también por mi internet, pero no alcancé a escuchar bien cómo se considera al radical metilo. El radical metilo simplemente se clasifica como radical metilo. Entonces, tú hablas de radicales primarios, secundarios, terciarios y el radical metilo como una categoría aparte no clasificada dentro de los radicales primarios, como uno lo pudiera eventualmente considerar. Eso es lo que mencioné, Gracias. ¿ya? Eso fue lo que mencioné. Bueno, aquí están los radicales secundarios. El carbono que está unido a la cadena principal tiene un solo hidrógeno, que esa sería la característica principal para diferenciarlo. Y el radical terciario, tal como se lo expliqué en la clase anterior, el carbono que está unido a la cadena principal simplemente no tiene hidrógenos, ¿ya?
Bueno, lo otro que vimos fueron las reglas principales de la nomenclatura. Y aquí se me metió un diablillo en esta diapositiva porque este compuesto que originalmente yo les había dibujado estaba mal nombrado. Yo le había puesto aquí un grupo etilo, pero eso fue por una modificación que yo había hecho de la figura en algún momento y no borré la modificación. Este es el compuesto correcto cuya denominación es 3-etil 2,6 dimetiloctano. Tiene 8 átomos de carbono en la cadena principal, tiene un radical etilo en posición 3 y tiene 2 radicales metilo. Recuerden que cuando se repite el radical, ustedes le colocan el prefijo di. Ahora, insistiendo en un punto importante, es que según las reglas que yo les pasé de la nomenclatura, ustedes debían considerar nombrar los radicales por orden alfabético, más que por la complejidad. En ese caso, entonces, el radical primero en nombrarse es el etilo, el radical etil, por eso es 3-etil 2,6 dimetiloctano, 2,6, y delante del metil se agrega el prefijo di, es obligatorio según las reglas de IUPAC. Si ustedes tienen 2 radicales con el mismo repetidos, tienen que agregar el prefijo di si fueran 2, el prefijo tri si fueran 3, o tetra si fueran 4 o más allá, lo que ustedes quisieran. Pero una cuestión importante es que para el orden alfabético no se consideran los prefijos di, tri, tetra, penta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso que se nombra primero acá el grupo etilo. 3-etil va primero porque por orden alfabético la E va antes que la M. Repito, los prefijos que indican cantidad de sustituyentes no se consideran para el orden alfabético. ¿Ya? Eso era lo que les quería aclarar. Lo demás quedó todo pasado en la clase anterior. Habíamos quedado acá. Yo les dije, bueno, no sé si se los dije, pero si no se los dije, lo bastante explícito se los recalco ahora. En este curso nosotros vamos a trabajar con la nomenclatura IUPAC, o sea, las reglas que yo les pasé. Sin embargo, siempre de alguna manera yo trato de mencionarles los nombres triviales o comunes, porque se usan en la literatura y de repente aparecen. Por ejemplo, según IUPAC, este debiera ser butano, ¿no es cierto? Tiene 4 átomos de carbono. Sin embargo, desde antes del advenimiento de la nomenclatura IUPAC, a los alcanos de cadena lineal se les solía colocar el prefijo N, y esto lo van a encontrar todavía. Entonces, N-butano significa que estamos hablando del butano lineal, que en IUPAC se llamaría simplemente butano. En IUPAC se omite la N porque obviamente no se necesita. Esto es para diferenciar de otros derivados del butano que tienen 4 átomos de carbono. Por ejemplo, este que sigue se denomina o se nombra como isobutano. En IUPAC debiera ser 2-metil-propano. La cadena más larga es de 3 átomos de carbono y en 2 hay un grupo metilo sustituyente. La diferencia fundamental que existe entre la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura tradicional o común es que en la nomenclatura común o tradicional, ustedes deben considerar todos los átomos de carbono. Por lo tanto, este, como tiene 4, es un butano. Y se le agrega el prefijo iso porque tiene
fíjense que cuando ustedes tienen esta terminación de cualquier alcano, CH3, CH, CH3 en el extremo, este va a ser el iso. Este es el grupo iso en realidad, y los alcanos se pueden nombrar como isos cuando tienen esta terminación. Les voy a mostrar otro ejemplo. En el caso del N-pentano, este sería según Yupac, simplemente pentano, y este sería el isopentano. El isopentano, porque termina en la terminación CH3, CH, CH3. Entonces el iso designa esta terminación. Este, según Yupac, sería el 2-metilbutano. Fíjense que aquí cambia, porque se considera como cadena principal solo los 4 átomos de carbono, a diferencia de la nomenclatura común que considera los 5. Entonces, este va a ser un derivado del butano, sustituido en posición 2 por un grupo metil. Finalmente, este se denomina, tiene el nombre común de terpentano. Ahí también lo pueden encontrar como neopentano por la estructura que tiene el grupo, pero desde el punto de vista de Yupac es 2,2 dimetilpropano. Ahora, esto de ter se refiere a este carbono que es terciario, de ahí viene simplemente el prefijo que se usa en este caso. Y el neo simplemente habla de esta estructura. Se las voy a mostrar nuevamente con otro compuesto para que traten de identificarlo. Este sería el N-hexano, porque tiene 6 átomos de carbono. Según Yupac, se nombraría como hexano. Este sería el iso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el isohexano. Pero llamado por Yupac sería un derivado de pentano. Sería 2-metilpentano. ¿Ya? Finalmente tenemos este, que lo pueden nombrar como neohexano. Tiene 6 átomos de carbono y de nuevo se repite esta estructura. Esta es la estructura neo, por eso que se reconoce como neo y en el nombre común se nombra como neohexano. En Yupac sería 2,2 dimetilbutano. Chiquillos, ustedes son libres de aprenderse o no los nombres comunes. Yo insisto, repito, para las pruebas voy a usar la nomenclatura común. Perdón, la nomenclatura Yupac, no la nomenclatura común. Sin embargo, a veces es bueno utilizar nombres comunes para nombrar ciertos compuestos que de otra manera se complican un poco. Vamos a tratar de evitar esas complicaciones, pero se los menciono. Bueno, aquí yo les dejé en esta diapositiva, en esta lámina, los nombres comunes de varios radicales. Por ejemplo, el radical iso, en este caso sería el radical isopropilo, el isobutilo. A veces se utiliza esto sec-butilo porque el radical está unido a un carbono secundario. Bueno, el grupo neo, que es característicamente esto, son básicamente 5 átomos de carbono que tienen esta estructura, y así sucesivamente. Repito, esto no se los voy a exigir, pero se los coloco porque les puede servir alguna vez en su vida. Esta tabla completa un poco la nomenclatura común de los radicales. Se las voy a dejar para que simplemente lo revisen y vean si en algún momento podría ser útil para ustedes utilizarla. Bien, esto me lo voy a saltar. Antes de terminar con esta primera parte, esta segunda parte en realidad, hablemos o definamos los isómeros. Yo les he hablado de isómeros en algún momento, y hacia el final del curso vamos a tener una clase de isomería, por eso se los menciono. Los isómeros los van a definir como compuestos que tienen la misma fórmula global, pero difieren en sus propiedades físicas y químicas, porque normalmente algo hay de distinto.
Por ejemplo, la fórmula global C4H10 permite identificar dos isómeros, en este caso se los nombré utilizando la nomenclatura común, el N-butano, que sería el butano, y el isobutano, y se diferencian, fíjense, en sus puntos de ebullición y sus puntos de fusión. Por lo tanto, no son, bueno, obviamente de su organización estructural se dan cuenta de que no son el mismo compuesto. Sin embargo, la fórmula global es la misma. En el otro caso, con fórmula general o global 5H12, tienen tres posibles isómeros: el N-pentano, el isopentano y el neopentano. Y en este caso, la diferencia está dada por sus puntos de ebullición. Esto lo voy a dejar acá porque vamos a volver a hablar de isomería hacia el final del curso con una clase que habla específicamente de estos contenidos. Bien, vamos a analizar ahora las propiedades, la reactividad de los alcanos. Vamos a revisar básicamente y en forma bastante breve dos tipos de reacciones que experimentan los alcanos. Estas son básicamente, en un primer lugar, la reacción de oxidación o combustión de alcanos. Los alcanos son buenos combustibles para generar calor. En general, el butano se puede, por ejemplo, oxidar para generar anhídrido carbónico y agua. Y esta es una reacción exotérmica. En general, la oxidación de los alcanos genera calor. Por eso que estos compuestos se utilizan como combustibles. Por ejemplo, en el balón de gas ustedes pueden encontrar butano y otros gases. Y otros, en realidad son mezclas las que hay ahí, pero pueden encontrar, por ejemplo, butano y otros alcanos que al oxidarse generan calor, ¿ya? La segunda reacción de la que vamos a hablar es la llamada halogenación. Y esta halogenación se las menciono porque se refiere a un tipo de sustitución que reemplaza hidrógenos por cloro, bromo o yodo en los alcanos y sirve para sintetizar en general hidrocarburos halogenados, va vía radicales libres. Y ustedes dirán, bueno, radicales libres, ¿por qué? Porque son muy importantes los radicales libres, sobre todo referido a una carrera como la de medicina. Los radicales libres no solamente se generan en la reacción que les voy a mostrar, se generan en nuestro organismo. En la oxidación mitocondrial se generan estos radicales libres, y estos radicales libres, especies radicalarias, son extremadamente peligrosas para nuestro metabolismo. Una causa de cáncer, por ejemplo, está dada por estos radicales libres. ¿Y por qué son tan peligrosos? Porque, bueno, y nuestro organismo posee sistemas para eliminarlos, detoxificarlos. Estos radicales libres son peligrosos porque son extremadamente reactivos. ¿Y por qué son tan reactivos? Porque se generan de la ruptura homolítica de un enlace simple como este, por ejemplo. Si ustedes tratan este cloro diatómico, que es gaseoso, con luz ultravioleta, o a veces ni siquiera necesitan luz ultravioleta, ustedes van a generar una ruptura homolítica del enlace. ¿Y cuál es la característica de la ruptura homolítica de este enlace? Es que en vez de un átomo llevarse el par de electrones, como ustedes están acostumbrados, resulta que se produce una ruptura por la mitad, y cada uno de los átomos productos queda con un electrón desapareado, en este caso. Y estos electrones buscan estabilizarse reaccionando. En este caso, este cloro radical libre va a buscar estabilidad reaccionando con el metano, por ejemplo. Y en esta reacción se produce una ruptura homolítica del carbono-hidrógeno, porque los radicales libres reaccionan de esta manera.
generando este radical libre derivado del metano y ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico viene de la reacción entre el hidrógeno radical libre con el cloro radical libre, pero queda este compuesto, que es un radical libre, y este busca estabilizarse, por ejemplo, con el cloro, generando, produciendo una ruptura homolítica de otra molécula de cloro, esta vez ya no por efecto de la luz, sino que directamente por la reactividad de este radical libre, para generar un alcano sustituido, en este caso el clorometano. Y obviamente el cloro que no reaccionó queda dando vuelta como radical libre. Este puede seguir reaccionando. Sin embargo, estas reacciones, si bien es cierto, ocurren, por ejemplo, este cloro puede sacar otro hidrógeno de otra molécula de metano y generar más ácido clorhídrico. En realidad, estas reacciones siempre llegan a una etapa de terminación, porque los radicales se consumen. O sea, este cloro radical puede reaccionar con este otro radical libre. Este carbono radical libre puede reaccionar con otro carbono radical libre para formar este compuesto con 2 átomos de carbono. Se puede reconstituir el cloro, y en general, como les dije, estas reacciones terminan porque se consumen los radicales libres. Ahora, a mí no me interesa, y voy a insistir en esto, que ustedes se aprendan de memoria las etapas: iniciación, propagación y terminación, que son las etapas propias de una reacción vía radicales libres. Lo que me interesa es la halogenación vía radicales libres de alcano, pero la halogenación controlada. Y esta halogenación controlada es importante porque permite la sustitución en forma bastante específica de un determinado hidrógeno de un alcano por un halógeno. Insisto, podría ser cloro, bromo o yodo. En este caso es cloro. Fíjense esta reacción. En esta reacción, este alcano, que es propano, reacciona con bromo gaseoso en presencia de luz a una temperatura no tan alta. 35 grados no es una temperatura extremadamente alta. Basta la irradiación con luz para que el bromo genere especies radicalarias, bromo radical libre, donde cada átomo de bromo ha formado un radical. Ahora, estos radicales el bromo radical libre puede reaccionar o sustituir cualquier hidrógeno. En la reacción controlada se sustituye un solo hidrógeno, y de esas se les va a mencionar algunos ejemplos, o se les va a pedir que ustedes predigan el producto principal. Fíjense que la sustitución del hidrógeno del grupo metilo constituye un 3% del rendimiento de la reacción, mientras que la del carbono, la de este carbono, el CH2, constituye un 97%. Esto implica que si ustedes hacen reaccionar un alcano con un halógeno como este, cloro, bromo o yodo, el producto principal es casi siempre el producto halogenado del carbono más sustituido. Este era un grupo metilo, y este es un radical de tipo primario. En este caso, el bromo sustituye uno de los hidrógenos, y esa es la especie principal. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar esta materia? Básicamente, ustedes van a tener que identificar, en base al carbono más sustituido, cuál se halogena preferencialmente. Hay algunos ejercicios en la guía del seminario que ustedes van a poder ver. Sin embargo, yo sé que están preocupados del certamen, así que yo no voy a insistir mucho con esto, porque todavía nos quedan algunos días, algunas semanas, para empezar a revisar los seminarios de compuestos orgánicos.
Profe, Sí, dime. que en la ruptura del enlace entre halógeno es siempre por fotólisis. La iniciación ocurre por fotólisis. Ya, perfecto. La iniciación siempre ocurre. Si tú no irradias, lo puedes hacer con radiaciones de longitud de onda más bien corta, ultravioleta, por ejemplo. Creo que también puedes usar luz visible de ciertas longitudes, pero es por fotólisis, tal como tú dices. Si no, Ya, gracias. no hay reacción. Ya, perfecto. No hay Gracias. reacción. Profesor, Dime. no entendí, generalmente estos radicales sustituyen al carbono que está más o menos, Más sustituido. más sustituido. Sí, esto Ya. te lo voy a indicar inmediatamente con un ejemplo ahora. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Mira, en esta tabla aparece la energía de disociación o ruptura de un enlace para generar radicales libres. En el primer caso se muestra un radical libre de tipo metilo, y ahora van a entender por qué al metilo lo ponemos aparte, comparado con un radical, con un carbono unido a un hidrógeno, a través de este carbono al romperse generaría un radical primario, este generaría un radical secundario y este último un radical terciario. Y fíjense las entalpías o las energías de enlace que están expresadas en este caso como entalpía, en kilocalorías. Fíjense que a medida, el, el que requiere más alta energía es el metano para generar metilo. Eso significa que el radical metilo es el que cuesta más generar. Después viene el primario, que es 97, el secundario 94 y el terciario 91. A ustedes les puede parecer que estas diferencias no son tan significativas, pero son lo suficientemente significativos para entender por qué los radicales terciarios se forman preferentemente sobre los secundarios sobre los primarios y estos sobre el metilo. Entonces, esto apoya esta regla de que los los carbonos más sustituidos reaccionan preferentemente vía este mecanismo. Y esto es porque como la energía de disociación del enlace va disminuyendo, obviamente el terciario va a ser más estable que el secundario que el primario y el primario que el metilo. O sea, es más fácil de formar un radical libre terciario que uno secundario que uno primario y uno primario que un metilo, simplemente porque las energías son menores. Y esto explicaría la reactividad que ustedes van a observar cuando le veamos en los seminarios algunos ejemplos de este tipo de reacción. ¿Alguna duda? Parece que no. Ya, siga. Profe, es más fácil separar el terciario que el primario. Claro, porque tienes menos energía. Tienes que aplicar menos energía para romper el enlace. ¿Me Ya, entiendes tú? sí. Eso es lo que dice esta tabla. En el fondo yo les estoy fundamentando por qué está dado este orden de reacción vía radicales libres. Y yo no les voy a pedir ejemplos dificultosos de analizar. Nosotros vamos a estudiar puramente reacciones donde haya un hidrógeno sustituido por un halógeno en un alcano. Nada más que eso. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar, era una justificación, pero esto en el fondo estábamos justificando por qué eran importantes las reacciones que estábamos analizando. Pero bueno, es básicamente una reacción que ocurre a nivel del metabolismo. Me lo voy a saltar, no tiene mucha importancia en realidad. En realidad no tiene nada de importancia para este tema en esta clase. Pero como estoy apurado, porque desgraciadamente estas clases quedaron súper compactas, demasiado compactas para mi gusto, pero bueno, no hay más tiempo. No hay más tiempo. Así que vamos a hablar ahora de los alquenos y alquinos.
tanto de la nomenclatura como de la reactividad, ¿ya? Los llamados alquenos o alcenos, yo prefiero el nombre alqueno, son hidrocarburos que tienen dobles enlaces. Esa es la definición. Ustedes ven un doble enlace carbono-carbono y ese compuesto ya es un alqueno o alceno. Tienen un nombre, reciben un nombre que es bastante anticuón, iba a decir, es que es de olefinas. Este nombre se sigue usando, pero se los menciono porque de repente se habla de olefinas y uno no sabe de qué estamos hablando. Son realmente compuestos que tienen dobles enlaces carbono-carbono. Hay aquí muchos compuestos de importancia en la industria, por ejemplo, como saborizantes, aromatizantes, vitaminas, en general productos naturales. Soportan obviamente presentan hibridación sp2, los carbonos que están unidos por doble enlace. Eso significa que hay, eso ya lo vimos hasta la saciedad, la hibridación sp2, ustedes saben que es una organización en torno al carbono plano triangular, donde hay la posibilidad de formar, es plano lo más importante es que es plana, y ustedes pueden enlazar mediante hibridación sp2, pueden formar hasta 3 enlaces con cada uno de los lóbulos de la hibridación sp2. El cuarto orbital atómico, el que queda libre, que podría ser px, pi o pz, da lo mismo, forma un enlace molecular de tipo pi. Eso yo se los expliqué con bastante detalle en la clase anterior, así que no vamos a darle mucho más. Si ustedes comparan el etano con el eteno, se van a dar cuenta de que la formación de un doble enlace hace que la distancia carbono-carbono para un doble enlace sea bastante menor que la de un enlace simple. Las diferencias fundamentales entre estos dos compuestos es que cada uno de estos carbonos tiene libre rotación, porque el enlace simple permite libre rotación de estos carbonos con 3 hidrógenos. ¿Qué significa libre rotación? Que ambos carbonos pueden rotar uno con respecto al otro, haciendo girar los hidrógenos que arrastran cuando giran. Y esto ocurre, no es ciencia ficción. A diferencia del enlace simple, que permite la libre rotación, el enlace doble es plano, no permite la libre rotación. La única manera de que estos dos carbonos rotaran uno con respecto al otro sería romper el doble enlace, pero eso no es ninguna gracia. Bueno, aquí les muestro yo los ángulos son aproximadamente de 120 grados. No exactamente 120 grados porque hay un efecto de repulsión o menor repulsión que hace que, por ejemplo, el ángulo hidrógeno-hidrógeno sea de 116 y este carbono-carbono-hidrógeno sea de 121. Este se llama eteno o también etileno. Eteno sería el nombre IUPAC y etileno sería más bien el nombre común, ¿ya? También se muestran las distancias de los enlaces simples. Fíjense que este carbono-hidrógeno tiene prácticamente la misma distancia en Armstrong que un enlace carbono-hidrógeno simple en un alcano, ¿ya? La fórmula general de los alquenos, yo voy a hablar de alqueno, porque me cuesta menos que alceno, no sé por qué no me gusta la palabra alceno, puede ser quizás porque a mí me enseñaron todo esto hablando de alcanos, alquenos y alquinos. Sin embargo, el término alcano, alceno y alcino también se usa. Bueno, aquí se muestra básicamente lo mismo que les había dicho, que en el caso, como el carbono tiene hibridación sp2, cada uno de estos carbonos al tener hibridación sp2 hace que los átomos de carbono junto con los hidrógenos queden en un mismo plano,
en un mismo plano. Recuerden que el enlace pi está perpendicular a este plano, ¿ah? Porque aquí quedó libre un orbital p. Así que esos orbitales p, con este otro orbital p que quedó libre, forma la llamada nube pi, que analizamos en bastante detalle en Profe, la clase anterior. ¿la Sí, nube dime. pi siempre va a quedar perpendicular? La nube pi siempre queda perpendicular en este caso. En este caso siempre, sí, queda perpendicular al plano del doble enlace carbono-carbono. Sí, siempre siempre queda perpendicular. ¿Ya? Fíjense que aquí se muestra la energía de enlace, del doble enlace, o la energía necesaria para romper el enlace es de 146 kilocalorías por mol, que es más o menos la sumatoria, es la suma del enlace simple carbono-carbono, de la energía del enlace carbono-carbono y del enlace pi, formado por la nube pi que está perpendicular a cada uno de estos átomos de carbono. Eso es interesante. Vamos mirando algunos de los ejemplos. A mí me gusta mostrarlo de esta manera. Puede parecerles medio latoso, pero ayuda bastante a la gente, a los estudiantes que nunca tuvieron química orgánica y que están viendo esta materia por primera vez. Y realmente no creo que sean tan pocos en este curso, desgraciadamente. La fórmula condensada, esta es la fórmula estructural básicamente, pero ustedes van a trabajar, sus ejercicios con la fórmula condensada, que es esta, y el nombre de este compuesto es eteno. Cambia el ano por eno. El eno indica la presencia de un doble enlace. Este sería, ¿cómo se llamaría este, chiquillos? Propeno. Propeno, muy bien. Sería CH2, doble enlace CH3, ese sería el propeno. Y así ustedes pueden seguir nombrándolos indefinidamente. Ahí estaría el eteno, está repetido un poco el propeno, el 1-buteno. Ya estamos numerando. ¿Qué estamos numerando? La presencia del doble enlace. Con los alcanos no era necesario numerar porque no teníamos solamente enlaces simples. Aquí la nomenclatura IUPAC exige que los carbonos que sostienen el doble enlace sean designados mediante un número. Y se nombra el primer carbono que sostiene el doble enlace. Entonces, en este caso sería 1-buteno. Ese sería el 1-penteno. Profe, Dime. en el eteno y en el propeno no se nombra porque da lo mismo. O sea, en el eteno da lo mismo. En el propeno también da lo mismo, ¿no? Donde esté siempre va La a ser posición uno. del doble enlace no necesitas numerarla porque la puedes tener acá o acá. Pero ambos compuestos son equivalentes. Exactamente, tú los puedes superponer. Así que son el mismo compuesto. ¿Ya? Ya, perfecto. No hay un 1-propeno y un 2-propeno. Hay solamente propeno. ¿Ya? Ya, En el perfecto. caso del buteno, ahí sí que hay 1-buteno y 2-buteno, porque podrías tener el doble enlace acá. Les va a quedar más claro creo que con el penteno. El 1-penteno, ese sería el 2-penteno, ¿habría un 3-penteno? La respuesta es que no, porque existe solo el 2-penteno. Si ustedes pusieran el doble enlace acá, sería exactamente el mismo compuesto, sería 2-penteno, ¿ya? O sea, el 3-penteno no existe, y menos el 4-penteno. El 4-penteno sería el 1-penteno, ¿ya? En el caso del 1-hexeno, tendríamos el 2-hexeno, el 3-hexeno. Y el 4-hexeno no existe porque sería el 3-hexeno. ¿Ya? Ya vamos a resumir estas reglas para que les quede más o menos claro. Aquí también se utilizan los nombres comunes. ¿Ah? Los nombres comunes, yo insisto, le vamos a dar prioridad a la nomenclatura IUPAC, pero a veces no está de más aprender algún nombre común. Algo se queda y eso puede ser útil para nombrar alguno que otro compuesto.
Por ejemplo, en el primer caso tenemos el etileno, el eteno, cuyo nombre común es etileno. En el caso del propeno, lo pueden llamar como propileno, ¿no es cierto? Este se usa para síntesis de fibra textil, la fibra de propileno. No sé si han escuchado ese término. Está el isobutileno, que en realidad sería 2-metilpropeno. 2-metilpropeno porque tienen la cadena más larga que sostiene el doble enlace, tiene un doble enlace, ¿no es cierto? Y en posición 2 hay un grupo metilo, 2-metilpropeno. Cuando ustedes nombran los compuestos que tienen el enlace doble, tienen que identificar la cadena más larga que contenga el doble enlace. Después tenemos, en este otro caso, el 2-metil-1,3-butadieno. Este sería el nombre UPAC, que recibe el nombre común de isopreno. Y en realidad este término se utiliza en bioquímica cuando se habla de la síntesis del colesterol, por ejemplo. Este isopreno es intermediario en la síntesis de colesterol, ¿ya? Pero bueno, si ustedes lo ven, lo vamos a nombrar siguiendo las reglas UPAC. 2-metil, 1,3-butadieno, que indica el 1 y el 3, indica la posición de los dobles enlaces. Fíjense que como hay dos dobles enlaces, colocamos antes de el sufijo eno, el prefijo dieno, que indica que hay dos dobles enlaces. Y si hubieran 3 dobles enlaces, sería trieno. Entonces aquí está la nomenclatura, las reglas. Se elige la cadena continua más larga que incluya el doble enlace. Se nombra como el alcano correspondiente, pero la terminación se cambia por eno. Ya vieron ejemplos ustedes de esto. La cadena se enumera de modo tal que el primer carbono que soporta el doble enlace tenga el número más bajo. De esto no se deben olvidar. No le pueden dar el número más alto. El número, tienen que siempre dar el número, asignar los números desde más abajito y de ahí avanzar. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el 5-butil, 5-metil, 2-noneno. ¿Por qué? Porque es un derivado de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 2 indica la posición del doble enlace. El 2 va antes de la palabra noneno, en este caso. Y hacia el comienzo del nombre van a mencionar los sustituyentes. Como la B va antes que la M, me nombran primero el 5-butil. ¿Cuál sería el butil? Sería este, 1, 2, 3, 4. Y el 5-metil. Aquí hay otro, fíjense que aquí tenemos dos sustituyentes. Hemos identificado la cadena más larga y nombramos los sustituyentes en función de la numeración. ¿Por qué empezamos a numerar por este carbono y no por este otro carbono? Porque este carbono le da la numeración más baja al doble enlace. Entonces tenemos 5-butil, 5-metil, 2-noneno. ¿Ya? O sea, no, Profe. al tiro te respondo. No pueden utilizar ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No pueden decir 7-noneno. Eso está malo. Sí, dime. ¿Habría sido lo mismo escoger la cadena de arriba a la de abajo? ¿Cuál? Porque ambos tienen 9. 1, 2. Claro. No, sí, es buen razonamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué elegí entonces esta? Porque es la que tiene el doble. No, me refiero a la del medio y la de arriba. La del Es lo medio. mismo que la que contiene el doble enlace. ¿Cuál es la de Es arriba? la de arriba. El butil, profe. 1, 2, 3, el 4, butil. 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tienes que mirar la que está más sustituida. Tienes que mirar la que está más sustituida. Este tiene dos sustituyentes, la otra tiene... Si eliges esta, a ver, tú dices elegir esta, ¿no es cierto? Esta, ahí te quedaría... Esa. Con los mismos sustituyentes que 1, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espérate.
y el nombre no sería el mismo. Si es que se escogiera la de arriba, seguiría siendo 5-butil, 5-metil noneno. ¿Qué me estás tratando de decir tú? Según yo igual es lo mismo. Es lo mismo. Es que sí, como estaban diciendo que escoger la de arriba en vez de la de abajo, Pero es lo como mismo. se puede, pero el nombre sería igual. El mismo No sería, cambia. no cambia el nombre. Por lo tanto, da lo mismo. Es el mismo compuesto, básicamente. Aunque te parezca, es porque está dibujado de esta manera. De repente da la impresión de que pudieran ser distintos compuestos, pero son el mismo. El mismo. En este otro caso, la cadena más larga tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezamos a numerar por este, ¿no es cierto? Porque le da la numeración más baja al doble enlace. Entonces sería 5-metil 3-octeno. 5-metil 3-octeno. En el caso de los alquenos cíclicos, les anteponen la palabra ciclo, nada más. Este sería el ciclopropeno. Hay un ciclopropeno, así que no es necesario ni siquiera numerar. Este sería el ciclobuteno. Ese sería el ciclopenteno. Y ese sería el ciclohexeno. ¿Ya? Y no vamos a hablar mucho más de esto. Lo vamos a completar con los ejercicios en el seminario. Bien. ¿Qué pasa si ustedes tienen dos dobles enlaces? Ya más o menos les había mencionado cómo se resuelve ese problema. Anteponen el di al eno. Este di-eno indica que hay dos dobles enlaces en posición 1 y 2. Entonces lo nombramos como un derivado del sería el butano, ¿no es cierto? Que cambia de ano a eno y colocamos el prefijo di antes de la terminación eno, que indica el doble enlace. Antes de seguir, les quería hacer un comentario, chiquillos. Nosotros seguimos utilizando esta nomenclatura porque es la que se sigue todavía utilizando en los colegios. Pero UPAC, hace algunos años atrás, modificó la nomenclatura. A mí personalmente no me gusta la nueva nomenclatura de UPAC, así que no la vamos a tratar en este curso, nos vamos a quedar con esta nomenclatura. En algunos años más, si es necesario hacerlo, se incluirá. Pero les debo comentar de que UPAC modificó un tanto la nomenclatura. Según ellos quedó más entretenida y más fácil. Yo no sé si es más fácil. Puede ser cuestión de costumbre también. En este sería el 2,4 hexadieno. De nuevo tenemos dos dobles enlaces y tenemos que indicar la posición con número de los carbonos que sustentan el doble enlace, en este caso el carbono 2 y el carbono 4. En realidad el doble enlace están sustentados por dos carbonos, pero tenemos que siempre elegir cuál va primero y cuál va después. En este caso va primero este, a este le dimos la numeración 2. Por eso no utilizamos la numeración 2, 4 y nos olvidamos de la 3, 5. ¿Ya? Y este sería el 1,2 hexadieno. Aquí les puse los dobles enlaces al final y se empezó a numerar por este carbono. Otro ejemplo, aquí tenemos 3 dobles enlaces. Entonces debemos cambiar el prefijo de di a tri, porque tenemos 3 dobles enlaces. Entonces este es un hexatrieno y debemos indicar la posición de los dobles enlaces. 1,3,5 hexatrieno. En cuanto, esto se los menciono, pero en realidad nosotros evitamos en el curso utilizar radicales sustituyentes con dobles enlaces, para no hacerlo tan, de repente tan complicado, exigirles tanto dato de memoria. Pero bueno, este radical, el CH2 doble enlace carbono, se llama metileno. Este otro, vinilo o también etenilo, lo pueden nombrar como etenilo. Y este
en general recibe el nombre común de alilo. Si este es el carbono que está unido a la cadena principal, en realidad lo que tendríamos aquí es que este sería el carbono 1, este sería el carbono 2. Eso significa que sería un 2-propenilo. Hemos cambiado la terminación eno por hilo, porque estamos nombrando un radical, ¿ya? 2-propenilo, no se lo escribí acá, pero así ustedes debieran llamarlo, ¿ya? Recuerden que los radicales, el carbono que está unido a la cadena principal en los radicales siempre, 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 siempre va a ser el carbono 1, en todos los casos. Les voy a mencionar un poquitito de la isomería cis y trans en alquenos, aunque de esto vamos a volver a hablar al final del curso. Debido a que los dobles enlaces están en un plano y los carbonos unidos por doble enlace no pueden rotar, ustedes pueden generar dos conformaciones de un mismo compuesto. Y obviamente son isómeros. Este compuesto, donde los grupos metilos están al mismo lado, recibe el nombre de cis-2-buteno, y cuando los grupos metilos están a lados distintos, reciben el nombre de trans-2-buteno. La nomenclatura que se usa para indicar esto, no la vamos a analizar ahora, y yo creo que en el curso en general no, y vamos a tratar de utilizar siempre la nomenclatura cis y trans. En realidad esto tiene sus complicaciones porque si estos radicales metilo son más largos, de repente uno tiene que evaluar, bueno, qué está al mismo lado o son distintos, o qué está al lado y qué está a distinto lado. En este caso es muy fácil decir que es el trans, porque los grupos metilos están a lados distintos y los hidrógenos también están en lados distintos. Es fácil diferenciarlo con respecto a este, pero a veces no. Entonces eso requiere una nomenclatura especial que, repito, en este curso no vamos a ver. Bueno, si ustedes toman un alqueno como este y lo tratan en medio ácido, el ácido actúa como catalizador de la transformación del trans en cis. Cuando esta reacción de isomerización llega al equilibrio, predomina la forma trans por sobre la forma cis. En general, los trans son mucho más estables que los cis. Y la razón es la repulsión. Aquí tenemos dos grupos metilo ubicados al mismo lado. Estos grupos metilo ocupan espacio y además los mismos orbitales generan cierta repulsión electrónica. Por lo tanto, es más estable una configuración donde la repulsión está disminuida, como sería en el caso del isómero trans para este compuesto. Entonces, el 2-buteno no es un compuesto único. Tiene dos isómeros, el cis y el trans, para que vean entonces la presencia de dobles enlaces complica el número de isómeros que uno puede generar cuando habla de alquenos, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pasaba con los alcanos. Aquí tenemos un radical cíclico que contiene un doble enlace. Como este enlace es el que está unido a la cadena principal, le vamos, bueno, por un lado le vamos a dar, le asignamos la numeración 1, y lo otro es porque sustenta el doble enlace. Entonces, ustedes numeran de esta manera: el carbono 1, el carbono 2, el otro carbono que sustenta el doble enlace y los otros que no tienen dobles enlaces. Entonces, en realidad este no es un radical, por eso no me gusta esta cosa de la raya,
Odio la nomenclatura con las rayas, así que les voy a pedir a ustedes, porque hay muchos profesores que en el colegio les enseñan esto a los alumnos. A ver, chiquillos, esta nomenclatura de las rayas, ¿qué hay aquí en esta punta? ¿Qué creen que hay ahí? SH3. Un CH3. ¿Te lo enseñaron así en el colegio? Sí. Para la PSU también era así. Pues nosotros nos vamos a utilizar, está prohibido estos dibujos. Cuando yo les pida que ustedes me escriban los compuestos, ustedes me van a colocar todos los CH2 que hayan. Así que esto está prohibido en este curso. Y como yo soy el PEC, yo decido. Este otro. Entonces este va a ser el metilciclopenteno. Metilciclopenteno. 1-metilciclopenteno. Y este otro, que es otro compuesto, que tiene dos grupos metilo, uno en posición 3 y otro en posición 5, me lo van a nombrar como 3,5-dimetilciclohexeno. ¿Por qué ciclohexeno? Porque tiene 6 átomos de carbono. Y la numeración, ¿quién define la numeración? El doble enlace. Entonces ustedes tienen que decidir cuál va a ser el carbono 1, este o este. Porque yo decidí que este iba a ser el carbono 1, porque le da la menor numeración a los sustituyentes. Si ustedes hubieran decidido que este iba a ser el carbono 1, tendrían que haberse dado la tremenda vuelta. 1, 2, 3, 4. Hubiera sido 4, 5 y 6. 4 más 6 son 10, mientras que 3 más 5 son 8. Entonces, para que los sustituyentes queden con la menor numeración, la numeración tiene que ser, este tiene que ser su carbono 1 y no este otro. Les recuerdo, por favor, traten de evitar, no se las voy a prohibir, pero no se las puedo prohibir, pero traten de evitarlas en las pruebas, ¿ya? Porque a mí no me gusta para nada. O sea, yo Ahí no quiero, es necesario especificar que el doble enlace está en el carbono 1. ¿por qué no? Estoy preguntando porque no está escrito. No, claro, ¿dónde empecé a numerar yo acá? Sí, pero en el nombre dice dimetilciclohexeno. ¿No sería dimetilciclo 1-hexeno? Eh, claro, en los cíclicos, 3,5 dimetil. No, yo creo que esto está malo. Debería ser 3,5 dimetil, 1 ciclohexeno. 1 ciclohexeno. Lo que pasa es que lo llegué y lo copié por ahí. Pero Y, profesor, ¿sí? no, como es un doble enlace, no se asume que se parte contando por ahí y por eso no se pone. ¿Perdón? Como es un doble enlace, o sea, tiene un doble enlace, no se asume que por ahí se parte contando, entonces por eso no se pone el 1. Claro, pero es que lo que me pregunta tu compañero es por qué aquí yo les exijo que indiquen la posición de los dobles enlaces. Ah, porque hay más de uno. Porque hay más de uno. Sí, puedes tener razón. Puedes tener razón. Pero yo, sí, en general cuando, tú tienes razón ahí, en general cuando el carbono que tiene la diferencia es el 1, la posición 1 a veces no se suele nombrar. ¿Ya? Lo vas a observar varias veces en este curso, que a veces la posición 1 no se suele nombrar. ¿Por qué? No estoy tan seguro. Yo preferiría nombrarlo como 3,5 dimetil 1 ciclohexeno, ¿ya? Pero bueno, si fuese 2 ciclohexeno habría que nombrarlo, ¿ya? De todas maneras. Pero como es el 1, no se numeró. Sí, esa es la razón. Cuando a veces las posiciones de los dobles enlaces u otras funciones orgánicas están en 1, a veces se omite la numeración. A veces. Pero yo hasta ahora, ustedes deben darse cuenta de que yo no he omitido nunca la numeración en general de los carbonos. Profe, Dime. una consulta. Es que con respecto a ese 1 que se colocaría, iría antes del ciclo y no iría, por ejemplo, sería 3,5 dimetil 1 ciclohexeno. Sí. Sí. No se puede colocar entre el X, por ejemplo, colocar ciclo X1N.
Está permitida según la nueva nomenclatura. Ah, ok. Sí, sí. Yo no Gracias. sé qué te enseñaron a ti en el colegio, porque lo tienes que haber visto. O sea, claro, por eso le pregunto, es que yo lo tenía entendido como que se podía nombrar como uno ciclohexeno, pero también me lo enseñaron como ciclo ex 1N. Sí, Por es que eso. esa es la nueva nomenclatura, precisamente la que a mí no me gusta mucho. Ok, gracias. Y, profe, ¿Sí? solo por curiosidad, ¿qué tiene de malo esa forma de, como de hacer el diagrama? Que nos muestran los carbonos. Ah, ya. Y para una persona que está empezando, no es bueno. A ver, en el público que me está escuchando, ¿hay alguien que no haya tenido nunca química orgánica? Parece que no. ¿Hay alguien que no haya visto nunca esta materia específicamente? Se quedan callados. Yo creo que más de alguno de ustedes no ha visto esta materia en el colegio. Pero bueno, respeto su silencio. En el caso de los alquinos se caracterizan por tener un triple enlace y tienen por lo menos los lineales, la fórmula SNH2N-2. No se aprendan de memoria eso, porque no se los voy a preguntar en realidad. Ese sería el etino, entonces cambia la terminación ano por ino, ¿ya? Y ese sería el propino. El propino. Fíjense que este no es lineal. ¿Alguien me podría decir por qué no es lineal? Por el ángulo de enlace que tiene la hibridación SP. Claro, tiene la hibridación SP, pero debiera ser... No, está bien. La hibridación SP y habrían 2 pi. Es por la hibridación, sí, es por la hibridación básicamente de este otro carbono. Pero está bien lo que tú me estás diciendo. ¿Y este cómo se llamaría? ¿Nadie? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? ¿Butino? ¿Ah? ¿Butino? O Butino. sea, 2 butinos. Dos butinos, muy bien, 2 butinos. Profe, Dime. ¿hay una tabla con todas las geometrías moleculares que nos deberíamos aprender? No voy a insistir yo básicamente con eso. No les voy a... Ah, lo que tienen que saber es que la SP3 es tetraédrica, la SP2 es plano triangular y la SP es lineal, más bien lineal. ¿Ya? Ya. ¿Y ese? ¿3-metilbutino? ¿Perdón? 3-metilbutino. 3-metilbutino. Ese es un caso. 3-metilbutino. Y tú me lo nombraste bien. ¿Por qué? Porque en posición 1 se permite omitir. Lo pueden nombrar como 3-metilbutino. Y ustedes inmediatamente deducen que el triple enlace está unido al carbono 1. Bueno, además que no cabe en el carbono 2. Aquí no podrían meter un triple enlace. Entonces, resumiendo, en el caso de los alquinos van a elegir la cadena continua más larga que incluye el triple enlace. Se nombra como el alcano correspondiente y cambia la terminación ano por ino, ¿no es cierto? La cadena se enumera de modo tal que el primer carbono que soporta el triple enlace tenga el número más bajo. En este caso tendríamos 2 compuestos. En este caso tendríamos el 5-butil, 5-metil, 2-nonino, que sería la cadena más larga. Y en este otro caso sería el 5-metil, 3-octino. Perdónenme que vaya tan rápido, pero es que
Me interesa llegar a las reacciones, porque ahí me voy a tomar algún tiempo. Si ustedes tienen dobles, si ustedes tienen un hidrocarburo con más de un triple enlace, van a utilizar la misma que se explicó para los alquenos. Este va a ser el 1,3 butadieno. Este va a ser el 2,6 nonadieno. Entonces, deben indicar con el prefijo di que tienen dos triples enlaces. Y en este otro caso tendríamos el 3,5 nonadieno. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tienen dobles o triples enlaces? Antiguamente se le daba preferencia al doble enlace, pero esto se modificó. En la nomenclatura actualmente, utilicen el tipo de nomenclatura que utilicen, lo que ustedes tienen que es ubicar las posiciones de los dobles y los triples enlaces, ¿ya? Y numerarlos de manera, independientemente de que sean dobles o triples, le dan la numeración más baja, ¿ya? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 7 con respecto a, ¿qué les había dicho? 5, 8. 5, 8. No, perdón, sería 4, 8. Aquí también tenemos, perdón, tenemos un doble enlace. La regla cambió en el sentido de que ya no se le da la preferencia al doble enlace. Por lo tanto, siempre al final va a ir la terminación ino, porque en posición 5 tienen un triple enlace. El triple enlace siempre va al final, ¿ya? Y el resto, en este caso, el 1 y el 7, me lo van a nombrar como 1,7 nona, o sea, el número total de átomos de carbono, di, porque tenemos dos grupos con dobles enlaces, eno, guión, 5, guión, ino. Aquí sí que me tienen que separar el eno del ino, ¿ya? Porque tenemos dos funciones orgánicas distintas, alqueno y alquino. Y aquí hay que mencionar las dos, ¿ya? Bueno, los radicales los van a nombrar por orden alfabético, y si algún radical se repite, van a utilizar los prefijos di, tri, tetra, etcétera, como ustedes saben. Después se nombra siempre la cadena principal. Para ello, tras el prefijo que nos indica el número de átomos de carbono, se indican los dobles enlaces, eno, y a continuación los triples enlaces, ino. Entonces va a ser siempre eno, ino, no ino, eno. Pero hay una excepción. La cadena principal la numeran desde un extremo al otro, de manera que los dobles y triples enlaces les corresponda a los localizadores más bajos, ¿ya? Y se toma como cadena principal la que tiene más insaturaciones, sean dobles o triples enlaces. Aunque no sea la más larga. Aquí hay una excepción a lo que habíamos estado viendo hasta ahora, asignándole los localizadores más bajos a las insaturaciones, ¿ya? Por ejemplo, fíjense que esta, la que yo numeré, no es la cadena más larga, aunque en realidad, claro, porque esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No es la cadena más larga porque es la de 8. Sin embargo, es la cadena principal porque contiene los dobles y los triples enlaces. Entonces numeran dándole la numeración más baja posible a los dobles y triples enlaces con relación... Aquí la prioridad está dada por la posición de los dobles y los triples enlaces, no por la posición de los sustituyentes. Por lo tanto, aquí tenemos que este propilo está en posición 3, este metilo está en posición 5. Entonces, este sería 5-metil, 3-propil, 1-octeno, 6-ino. 6-ino, ¿ya?
Profe, si los dobles y triples enlaces siempre tienen que estar en la cadena principal, ¿cómo existen radicales con doble y triple enlace? O triple enlace no, pero doble enlace. Eh, en este caso no, pues no debieran existir. Pero cuando tienes un alcano, puedes tener un radical con doble enlace. ¿Ya? Pero en ese caso, el radical con doble enlace sería parte de la cadena principal, si tengo un alcano. No si está al medio. No, de todas maneras sería parte de la cadena principal. Sí, está bien lo que tú dijiste. Está bien lo que tú dijiste. Si la numeración de las insaturaciones es la misma en ambos sentidos, se le da preferencia a los dobles enlaces. Esta es una excepción que yo encuentro realmente absurdo. Esta excepción está sacada de un libro de química orgánica, ¿eh? No es una invención, pero la encuentro absurda. Si la numeración de las insaturaciones es la misma, en ambos sentidos se les da preferencia a los dobles enlaces. Es decir, se numera para que recaigan los localizadores más bajos en los dobles enlaces. Yo a esta regla siempre la he encontrado un sinsentido. Y de nuevo, el triple enlace se nombra al final, aunque no preceda en la numeración. O sea, siempre va a ser eno-ino, pero para la numeración le vamos a dar preferencia al doble enlace. O sea, vamos a empezar a numerar obligatoriamente por acá, porque esto le da al doble enlace una posición más baja. Porque aquí tenemos el doble y el triple enlace equidistante con respecto a este compuesto. Entonces, este va a ser un 2-octeno, 6-ino, y la numeración se hace respetando la posición del doble enlace. Si este doble enlace está acá, ya esto no ocurre. Si este doble enlace va acá, esto no ocurre, ¿ya? No ocurriría esta excepción. Esa es la única excepción. Bueno, y aquí hay un ejemplo. No, lo que tú dijiste delante es verdad. Cuando hay dobles enlaces, esto en realidad, los dobles enlaces siempre van a formar parte de la cadena principal. Pero tiene que haber alguna excepción por ahí, porque por algo la considera la yupa. Voy a buscar eso, ¿ya? Aquí en la numeración se hizo, fíjense que, pues aquí podría ser, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dos cadenas, ¿no es cierto? Hay tres cadenas con dos insaturaciones. Se elige como principal la de mayor número de átomos de carbono. Entonces aquí podría valer esto, porque aquí el doble enlace quedaría como sustituyente. Claro, esta sería la sustitución, la excepción a lo que tú mencionaste. Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque la 1, 5 da la suma de 1, 5, 1 más 5, 6, es menor que 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6, sería 8 ahí. Y esto sería un sustituyente. Entonces, ¿cómo nombran esto? Lo van a nombrar como 4-etenil. Este sería el radical etenilo, o también llamado vinilo. Radical etenilo o vinilo. Podría ser 4-etenil o 4-vinil. 5-hepteno, 1-ino. 5-hepteno, 1-ino. Bien. ¿Alguna duda? ¿Se llama vinilo independiente de dónde esté el doble enlace? No, pues el radical etenilo se llama vinilo. Ya, claro, pero si ese doble enlace estuviera entre el carbono 4 y el primero del radical. No, porque aquí el radical tiene 2 átomos de carbono nomás, pues chiquillos. Este es el radical etenilo. Ah, correcto. Ya. Este es el radical etenilo. Tiene 2 átomos de carbono solo.
Este radical etenilo, lo que dije es que lo pueden llamar como vinilo. Pero si ustedes usan UPAC, me lo van a nombrar como 4-etenil. Bien. Esto es simplemente para insistir en los grados de insaturación. Los compuestos de carbono con enlaces simples son no saturados, y los que tienen dobles o triples enlaces los van a llamar saturados con respecto a los no saturados. Entonces los no saturados tienen enlaces simples, los saturados tienen dobles o triples enlaces, o dobles y triples enlaces. Ya, veamos las reacciones de alquenos y alquinos. El doble enlace tiene una característica bien especial. Puede generar las llamadas estructuras resonantes en química orgánica. Y las estructuras resonantes se generan por la posición de por la existencia de dobles enlaces. ¿Por qué? Porque la nube pi puede deslocalizar esos electrones, dejando, por ejemplo, pasando un electrón sobre cualquiera de los dos átomos de carbono, en este caso son equivalentes, da lo mismo. Por lo tanto, el carbono que pierde un electrón quedaría con una carga positiva, y el carbono que gana un electrón quedaría con una carga negativa. Estas dos estructuras representan la estructura de un alqueno, ambas. Por eso se coloca esta doble flecha. Esta doble flecha indica que ambas conformaciones contribuyen para formar parte de el carbono-carbono unido por doble enlace. ¿Ya? Probablemente esta contribuye mucho más, porque es más estable que esta. Pero, repito, una característica de las estructuras resonantes, y tienen que recordar ese nombre, es que ambas estructuras colaboran para dar cuenta de la estructura final de esta molécula. Hay algunas que contribuyen más, y hay algunas que contribuyen menos, pero todas, al final, todas las estructuras resonantes van a contribuir en distinta proporción a dar cuenta de la estructura final. Como nosotros no podemos dibujar algo intermedio entre esto y esto, preferimos dibujar las dos posibles estructuras resonantes que se generan cuando este electrón salta sobre este carbono y genera un carbono con carga negativa, dejando a este otro carbono con carga positiva. Ustedes, chiquillos, tienen que entender por qué este carbono adquiere carga negativa. Porque si este electrón salta sobre este carbono va a quedar con más electrones que los que normalmente tiene, con una carga negativa de más. Y este, que perdió ese electrón, queda con una carga positiva, porque de los electrones de valencia está perdiendo un electrón. Este gana un electrón, el otro pierde un electrón, ¿ya? Esto lo van a tener que hacer cuando veamos la reactividad. ¿Profe? Sí, dime. ¿Ese electrón era el del enlace pi, dijo? Ese electrón es del enlace pi, exactamente. Porque el otro, el sigma, no tiene que ver con esta deslocalización de la carga. Ya, gracias. Bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque la resonancia nos permite generar más de una estructura de una determinada molécula que contenga dobles enlaces y también triples enlaces. El oxígeno, este es un éter, este par de electrones que está no enlazante, se puede deslocalizar sobre este carbono, generando un doble enlace en esa posición.
Eso deja al oxígeno con una carga positiva porque está perdiendo un electrón. Pero este carbono queda pentavalente. No queda pentavalente y eso no puede suceder. Por lo tanto, esto obliga a saltar, a hacer saltar este electrón sobre este otro átomo de carbono. Y eso distribuye la carga. Entonces aquí tenemos una nueva estructura resonante para el compuesto que yo les había dibujado originalmente. Y ustedes pueden seguir jugando con esto, moviendo los electrones, y si ustedes forman aquí un doble enlace, van a obligar a que este otro electrón salte, generando una carga negativa acá. Estos chiquillos, si ustedes quieren matar en química y sacarse una muy buena nota, les sugiero que lo miren. Lo miren. Miren en la forma que se hace saltar los electrones cuando hay dobles enlaces. Dobles enlaces que reciben el nombre de dobles enlaces conjugados. Sobre todo cuando están alternados, los dobles enlaces permiten hacer estos juegos. Y son sumamente importantes en los hidrocarburos aromáticos. Entonces tenemos tres maneras de representar el mismo compuesto. Cada una de estas formas, y el original, que no tenía separación de carga. O sea, tenemos 4 formas resonantes de un mismo compuesto. Cada una de estas formas recibe el nombre de estructura resonante y cada una de ellas colabora con la estructura final de este compuesto. Probablemente la que más colabora es la original, donde no hay separación de carga. Y es la que normalmente uno escribe, porque es la más estable. Entonces, además de esta, tenemos 3 más, lo que hace que este compuesto genere 4 estructuras resonantes. Este fenómeno de la resonancia es muy importante, sobre todo en los llamados compuestos de tipo aromáticos. Lo van a ver a cada rato, ¿sí? ¿Las estructuras resonantes son isómeros? No. Esto no es un isómero de esto. Estas 2 estructuras resonantes colaboran para dar cuenta de la estructura final de este compuesto. O sea, la estructura final no es ni esta ni esta. Es una mezcla de las distintas estructuras resonantes en distintas proporciones. Eso significa que la estructura real de este compuesto no es ninguna de estas 3, incluyendo la primera, sino que es una especie de conjugación o de asociación de todas estas estructuras, ¿ya? No son isómeros. No son isómeros porque representan el mismo compuesto. No hay isomería, porque es el mismo compuesto, ¿ya? Ya, muchas gracias. Bueno, los dobles enlaces, explicado esto, los dobles enlaces generan una serie de reacciones. No las vamos a ver todas, pero la principal es la llamada reacción de adición a doble enlace. Ustedes vieron que el doble enlace carbono-carbono genera una estructura resonante polarizada, donde un carbono tiene una carga positiva y el otro tiene una carga negativa. Esto genera las famosas reacciones de adición. Las reacciones de adición al doble enlace son simplemente, hay varias. La primera que vamos a ver es la adición de hidrógeno. El hidrógeno puede adicionarse al doble enlace, haciéndolo desaparecer. Recuerden que uno de estos carbonos adquiere una carga parcial positiva y el otro una carga parcial negativa. Entonces, en presencia de un catalizador, el hidrógeno no se parte por la mitad, no es una ruptura homolítica, sino que ustedes van a tener un protón, un hidrógeno con una carga positiva y un hidrógeno con una carga negativa, un protón y un hidruro. Entonces lo que ustedes van a tener es simplemente, por reducción, la generación de un alcano. Entonces los alquenos con hidrógeno, al reducirse, forman un alcano. La segunda reacción importante
y esta quizás es más importante que la anterior, es la adición de una molécula de agua. El agua, ustedes la pueden considerar, bueno, esta reacción se favorece un poquito con la presencia de de medio ácido, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso. Pero la cuestión es que la molécula de agua se adiciona de manera tal de que a partir de un doble enlace generamos un alcohol. Ahora, esta adición de la molécula de agua generando un alcohol implica que el OH podría entrar en esta posición en 1 o en posición 2. Aquí entró en posición 2 porque normalmente se favorece la formación del carbono más sustituido. Esa es la famosa regla de Markovnikov. El hidrógeno del agua se adiciona al carbono del doble enlace que posee más hidrógeno. ¿Cómo ocurre esta reacción? El hidrógeno primero se adiciona a este carbono que posee más hidrógeno, formando el CH3. Y el remanente, el OH, se adiciona sobre el carbono que quedó con una carga positiva. Esta es la famosa regla de Markovnikov, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una regla de anti-Markovnikov, pero esa no la vamos, con peróxido no la vamos a ver nosotros. El OH del agua entonces se adiciona al carbono del doble enlace que tiene menos hidrógeno. Esa es la regla general para dar cuenta a dónde el OH se adiciona preferentemente. Esto hace que se forme el 2-propanol, se forme en mucha mayor cantidad que el 1-propanol. Esta famosa regla. No es realmente el mecanismo de la reacción, pero así funciona esta adición. Los halógenos, por ejemplo, yodo, diatómico, cloro diatómico, bromo diatómico, también se puede adicionar. Y esta adición ocurre porque el yodo, que está formado por 2 átomos de yodo, al adicionarse sobre el enlace pi, tiende a se polariza parcialmente. Aquí está la nube pi. Al polarizarse, uno de los yodos adquiere una carga parcial positiva y la otra negativa. Estas reglas de adición siempre implican primero que la carga negativa se deposita sobre el carbono menos sustituido, igual como pasó anteriormente, formando con el hidrógeno, ¿se acuerdan? O con el agua. El hidrógeno del agua se adicionaba sobre el CH2 del extremo. Esto deja una carga parcial positiva, o una carga, de hecho, positiva sobre este carbono. Los carbonos con carga positiva reciben el nombre de carbocatión. Ahora, la segunda molécula de yodo, la que había quedado con carga negativa, ahora se va a adicionar sobre este carbono. Entonces, lo que ustedes tienen en la generación es la halogenación de un alqueno para dar un compuesto yodado en este caso, un alcano yodado. Esta cuestión es súper importante y se utiliza todo el tiempo para determinar el número de dobles enlaces que hay. Existe una cuestión que se llama índice de yodo. Dependiendo de la cantidad de yodo que se me introduzca en un hidrocarburo alifático, yo puedo calcular la cantidad de dobles enlaces que tenía originalmente esa molécula. La otra es la adición de hidrácidos, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iohídrico, sobre el doble enlace. La reacción es muy parecida a la que vimos con el agua. El ácido clorhídrico, como es una molécula polar, el cloruro tiene carga negativa y el protón va a tener carga positiva.
Cuando esta molécula se acerca a la nube pi, genera una polarización del doble enlace, lo que favorece la adición primero del protón sobre uno de los carbonos y subsecuentemente la adición del cloruro sobre el otro carbono, el que tuvo la carga positiva, llamado también carbocatión. Aquí no está puesto el mecanismo, chiquillos, pero en realidad lo que ocurre en este caso es que se forma este compuesto. Se adiciona el cloro a uno de los átomos de carbono y el otro adicionó el hidrógeno. En este caso, donde tenemos este alqueno, en general el bromuro y también el yoduro se van a adicionar en mayor proporción sobre el carbono con menos hidrógeno, En este caso, el más sustituido. Esto sigue la regla de Markovnikov. Lo mismo pasa con el ácido iohídrico. Tendríamos dos posibilidades, ¿no es cierto? El bromo en posición 2 o el bromo en posición 1. Probablemente el compuesto mayoritario va a ser el bromo en posición 2. Lo mismo pasa con el caso del yodo. Aquí de frentón el yodo por tamaño prefiere, bueno, no tanto por tamaño, pero aquí en general el yodo se adiciona directamente sobre el carbono 2. Esto ya lo vimos, la famosa síntesis de alcoholes. Este método de adición al doble enlace de una molécula de agua se utiliza para sintetizar alcoholes, ¿ya? Discúlpenme que me voy a tener que tomar algunos minutos antes de terminar la clase, pero esto tengo que terminarlo porque si no vamos a quedar con una pata coja. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho con respecto a la estabilidad de los radicales libres? En el caso de las reacciones que implican la formación de un carbono con carga positiva, porque eso es lo que ocurre realmente en el mecanismo, fíjense que de nuevo la generación del ion carbonio tiene mayor energía de enlace cuando hablamos de un grupo metilo. Le sigue el carbono primario, el carbono secundario y el carbono terciario. Eso significa que la carga positiva se deposita, tiene mayor probabilidad de depositarse sobre el carbono más sustituido. Por eso que en la adición de halógenos y en la adición de agua, tanto el OH menos como el cloro menos va al carbono más sustituido, porque el carbocatión más sustituido se forma más rápido. Aquí hay una cuestión de frentón de cinética. Este carbocatión se genera mucho más rápido que este más rápido que este y este más rápido que este. Esto hace que la adición sobre el carbono más sustituido ocurra con mayor frecuencia. Eso es simplemente, bueno, y aquí estaría la estabilidad de los iones carbonio, lo que da cuenta de la regla de Markovnikov. Finalmente, creo que esta es la final. Es casi la final, pero me voy a saltar una figura. Finalmente tenemos la ozonólisis. La ozonólisis, no me voy a preocupar demasiado del mecanismo, pero sí les voy a indicar que es la adición de ozono al doble enlace. Cuando el ozono se deposita sobre un doble enlace, lo rompe. Y es como si le pusiera a cada uno de estos carbonos que sostenía el doble enlace un oxígeno. Se rompe, se parte el doble enlace y se generan dos compuestos, ambos de los cuales tienen un oxígeno unido por doble enlace al carbono. Entonces aquí se genera un aldehído y en este otro caso otro aldehído. Entonces la ozonólisis implica la ruptura del doble enlace
y la adición de oxígeno sobre los átomos de carbono. Esto se los menciono porque hay ejercicios de estos en el seminario. Tenemos ejercicios para todo. Y esto lo habíamos visto antes, creo que fue lo primero que vimos. Los alquenos se pueden reducir con hidrógeno en presencia de un catalizador. Entonces, de un alqueno podemos pasar a un alcano simplemente por reducción con hidrógeno. Esto de la isomería cis y trans en salud no se los voy a mostrar porque en realidad es una cuestión que ustedes van a estudiar en fisiología. Tiene que ver con una propiedad que tienen las membranas, que es la fluidez. ¿Ya? Lo van a ver bien en fisiología, mejor que acá. ¿Qué pasa con un triple enlace? Si ustedes reducen un triple enlace, la reacción pasa a través del doble enlace hasta llegar finalmente al alcano. Entonces el alquino se reduce a alqueno y el alqueno se reduce finalmente a alcano. Todo esto en presencia de un catalizador metálico. Y eso sería. Ya, lamento haberme pasado un poquito. Creo que me pasé como 10 minutos. No, 5 minutos.